Hola mis amigos de YouTube y mis queridos suscriptores, aquí les traigo el capítulo 4 de esta teoría, así que denle like y suscríbanse para traer más contenido al canal. Bueno, sin más relleno, que comience la teoría. Fanfic: ¿qué hubiera pasado si Red y Ash de Pokémon llegaban al mundo de Shingeki no Kyojin? Ya en el ascensor, Ash le preguntaría a Red que cuál era el plan. Red le diría que él distraería a los titanes mientras que él los atacaría por detrás. Ash asentiría con la cabeza y le diría a Pikachu que estuviera listo. En eso Red le diría que también usara a su Pikachu. Ya abajo estos verían que había 6 titanes, los cuales estos se les acercarían. En eso Red sacaría a su Venusaur. En eso le diría que usar a hoja afilada en los ojos de los titanes. En eso Venusaur lo haría así, dejando a estos ciegos. En eso Red le diría a Ash que atacase. En eso les diría a los Pikachu que usaran ataque rápido y cole de hierro en los cuellos de los titanes. Estos lo harían así, matando a los titanes. En eso Ash le dijo a Red que todo estaba bien y que le dijera a los demás que podían bajar. Pero en eso Ash no se dio cuenta que un titán seguía con vida y iría donde Red le diría que cuidado, pero Ash no le dio tiempo de reaccionar. En eso pensó que sería su fin, pero en eso Infernape saldría de su Pokébola y le daría un mega puño a ese titán, así mandándolo así una pared. Ash le daría las gracias a Infernape, le diría que acabese con ese titán usando bombardeo, así lo haría haciendo cenizas. Diría las gracias a Infernape y lo regresaría a su Pokébola. En eso Red le diría que si se encontraba bien, le diría que sí, que les diga a todos que puedan bajar, así lo haría. Después de un rato todos bajarían a recargar combustible, todos les darían las gracias a Ash y Red. Estos le diría que no fue nada. En eso Armin iría donde le diría que no sabía cómo pagarles por su ayuda. Red le diría que no fue nada. En eso Mikasa también se les acercaría. En eso le diría que como están seguros que pueden confiar en ellos. En eso Red le diría que solo tiene que tener un voto de confianza. En eso no le diría nada. En eso Armin le dijo que después que pase todo eso que quería que ellos hablen con su comandante. Red, un poco desconfiado, le diría que sí. Después de un rato todos se encontraban afuera y verían como ese titán que los ayudaba se lo estarían comiendo los otros titanes. En eso estarían proponiendo que los ayudasen. En eso Jin le diría que si estaban locos. Todos estarían discutiendo del tema. En eso le preguntarían a Ash y Red qué opinaban ellos. Estos no dirían nada y en eso Armin verían que uno de los titanes que se había comido a uno de sus compañeros estaba ahí. Así titán lo fuesen a atacar y así matándolo y después caería al suelo. En eso Jin dijo que hasta ahí llegó ese titán. En eso se iría, pero vería que todos se le quedaban viendo. ¿Pero qué es eso?, diría Ash. En eso todos verían como alguien salía del cuello del titán. En eso Mikasa vería que era Eren. Y saldría donde estaba él y empezaría a llorar de la alegría al ver que Eren se encontraba vivo y así llevándolo así donde estaban los demás. En eso Armin vería que Eren se encontraba bien, así preguntándose él como si vio cómo lo devoraron, además que tenía otra vez su mano y su pierna. En eso Ash le diría a Red que no sabía que las personas se podían convertir en esas cosas. En eso Red miraría al cielo y diría que lugar tenía varias sorpresas. Después de eso los chicos llevarían a Eren consigo, pero en eso todo pasaría como en la historia original. La tropa de guarnición los interceptaría. En eso todos los amenazarían de matarlos si se movían de ahí. En eso Armin les preguntaría el por qué hacían esto. En eso el comandante Felma les dice que se les acusa de traición por haber ocultado la verdadera identidad del cadete Eren, así que tienen que responder, diría Los chicos no dijeron nada. En eso Red le dice a Armin, le dice que se prepare, que saldrían de ahí así tomando la Pokébola de Charizard. En eso Armin le dice que se detenga, que si lo hace que ellos ahora sí los verían como traidores, sin poder darles una explicación de la situación. En eso el comandante Felma le dijo que si no iban a responder, además también quería que le dijese que eran esas cosas que andaban volando en los cielos, diría refiriéndose a los Pokémones de Ash y Red. En eso Ash le diría que eran Pokémones y que no hacían ningún daño a las personas. En eso Felma le diría que se callase, que un desconocido les esté dando explicaciones. Ash no diría nada. En eso Red pensó que si esto se salía de control tendrían que huir de ahí, pero en eso Eren volvería en sí y vería la situación que estaba pasando. Y se preguntaría y además se estaría preguntando quién eran esos chicos. En eso el comandante Felma preguntaría otra vez que de qué eran ellos, si titanes o humanos. Esto dejaría sorprendido a Eren por esa pregunta. En eso Eren miraría la situación y
y vería que si decía algo incorrecto, que abrirían fuego sobre ellos. En eso Red le diría que si tenían que llegar tan lejos, en eso Velma le diría que era por el bien de la humanidad, y si era necesario que los borraría a ellos de la faz de la tierra, así haciendo que todos les apuntaran. En eso Ash sacaría a su Charizard y Red sacaría a su Blastoise. En eso todos se quedarían sorprendidos por las criaturas que habían aparecido. Al igual que Eren. En eso Velma dijo que dijeran de una vez qué diablos eran. En eso Eren, mirando la situación, le diría que eran humanos. Todo se había quedado en silencio por un rato. En eso el comandante Velma diría que ya veía, pero en eso diría que lo sentía, así alzaría la mano para que les deparase con el cañón, y estos lo habían. En eso Red le dijo que se acercaran y le diría a Blastoise que usara protección, y lo haría así evitando la bala del cañón, pero en eso Velma le ordenaría usar el otro cañón y así los dispararían, pero esta vez Eren, viendo que sus amigos morirían, recordaría algo así, convirtiéndose en titán como en la historia original. Así dejando a todos sorprendidos ya que vieron el esqueleto del titán, y Velma ordenaría que preparase los cañones mientras con los chicos estos verían que estaban dentro del titán. En eso Armin les preguntaría a todos que si estaban bien y estos les diría que sí. En eso Eren llegaría y le dijo que si se encontraba bien, a lo cual todos le dijeron que sí. Todo aquí pasaría como en la historia original. Eren estaría planeando en huir para llegar a su casa, para ir a sótano para descubrir el misterio del por qué se puede convertir en titán. En eso Mikasa le dijo que ella iría con él. Le dijo que no, que tenía que hacerlo solo, pero en eso Ash y Red le dijo que ellos lo podían llevar. En eso le diría a ellos que quién eran y qué eran esas cosas. Estos les dirían quién eran y de dónde venían. Eren quedaría sorprendido por lo que escuchaba. Un mundo sin titanes era como un sueño. En eso Red le diría que pensaba hacer ahora. En eso Eren le dijo que tenía dos opciones: en irse a su vieja casa e ir al sótano, o en eso miraría a Armin. En eso Eren le dijo que si podía ayudar a convencer a la tropa de guarnición de que no era ninguna amenaza y que con el poder del titán podía ayudar a la humanidad. En eso Armin no diría nada por unos segundos. En eso le diría a Eren que porque le dejaba esa decisión en sus manos. Así Eren le diría todo como en la historia original, así haciendo que Armin se llenara de confianza e iría a hablar con la tropa de guarnición, pero no le hubiese importado al comandante Velma, y daría la orden de que los atacase otra vez, pero en eso llegaría el comandante Pixies para detenerlo. En eso le diría que en el poco tiempo que había llegado que había comprendido la situación. En eso le diría a los chicos que le daría una oportunidad para que le contaran todos, pero sobre todos quería lo que tenían que decirle Ash y Red.